Mi decano de la estimado Jaime, Escuela de buenos Gobierno. días, qué gusto. Muy bien, Arturo, pues a ver, ayer una primera parte, tuvimos la fortuna de estar al frente de esta transmisión, larga transmisión de 7 de la mañana a 3 de la tarde, con un primer discurso. Primero, para la gente que no nos alcanzó a escuchar el día de ayer, que no escuchó tu análisis y los puntos pues, más importantes que destacarías del discurso, primero, del de Cámara de Diputados, y en unos minutitos más ya lo cambiamos a lo que escuchamos con estos 100 acciones de gobierno que podrían realizarse en el discurso que escuchamos en el Zócalo de la Ciudad de México. Adelante, Arturo, a ver, te escuchamos. A ver, mi querido Jaime, bueno, creo que lo que resalta es que el discurso que nos ofreció ayer el presidente López Obrador en la Cámara de Diputados, pues es una reiteración de lo que ya sabíamos, sus posturas ante diferentes procesos históricos de México, sus promesas de campaña, toda una repetición de lo que dijo a lo largo ya de casi un año. Lo importante es quizá la forma específica como culpa directamente al neoliberalismo de prácticamente todos los males de México. Hace una comparación histórica de los años previos, del periodo revolucionario, incluso hasta 1982, cómo México creció, cómo México fue fuerte, con políticas distintas, y de repente aparece el neoliberalismo y le da al traste a todo. Es una situación lamentable para el país y todo empieza a caer. Y con base en esa definición hace un silogismo en el cual, como llega el liberalismo, también llega la corrupción, y la corrupción y el liberalismo generan políticas que permiten el saqueo, el derroche, y se empiezan a instaurar políticas que nos llevan, digamos, a un gran desastre. Y en consecuencia, lo que hay que hacer para México, y así lo va hilando en su discurso, es acabar con la corrupción, regresar a la austeridad republicana, tomar medidas claras que atiendan las necesidades del pueblo. Reiteró en consecuencia todas sus políticas para apoyar los programas sociales, nos volvió a anunciar las becas a los estudiantes, dinero para todo tipo de inversiones que tengan una forma más productiva, generar empleos, construyendo el Tren Maya, construyendo el tren a lo largo del Istmo de Tehuantepec, etcétera, etcétera. Y esto es, bueno, quizá uno de los elementos fundamentales. Vuelve a encajonar la necesidad de la transformación en básicamente eliminar los productos de la etapa neoliberal. Yo creo que en ese momento el presidente saliente Enrique Peña Nieto pues estaba repasando la historia del trabajo que le costó a México construir la institucionalidad, justamente con base en principios del libre comercio, de la libre empresa, de las libertades de expresión, como una parte del desarrollo del siglo XX, última parte del siglo XX mexicano y principios del siglo XXI, y cómo las políticas de López Obrador justamente pretenden acabar con toda esa etapa, regresar a la etapa de subsidios, por eso las becas a los estudiantes, por eso dinero a los campesinos, precios de garantía, y recordó de alguna manera estas etapas del estado de bienestar, el desarrollo estabilizador, la época de Ortiz Mena, como una época gloriosa de gran crecimiento, un poco como si fuéramos a volver a regresar a esa época y tratar de restaurar el Estado de esa manera. Ausencias importantes, no se mencionó en la mañana, en la tarde sí, la Constitución Moral, y un dato importante que sí reiteró, creo que era necesario que lo hiciera, que él no buscará reelegirse y que no hará cambios para que su permanencia en el poder vaya más allá de los 6 años que le corresponden como presidente de México. Fue interesante cómo sí hubo algunas protestas en el pleno del Congreso, sobre todo cuando se mencionó a Maduro, y el Partido de Acción Nacional levantó una manta y todo este tipo de cuestiones, pero no pasaron de expresiones que fueron pasajeras sin que realmente interrumpieran el discurso. Fue un día del presidente, un día de López Obrador, que se logró un poco como se había diseñado y se había planeado. Y ya por la tarde sí entramos a un discurso distinto. Quizá déjame comentar que tanto en la mañana como en la tarde
la concepción de López Obrador es una visión muy personalista. Yo no les fallaré, yo me comprometo, yo no me pertenezco a mí sino a ustedes, al pueblo, expresiones como me canso ganso, yo lo voy a lograr. No habla de mi gobierno, Jaime, no habla de las instituciones de la República, no habla de la federación. Estaba buscando en su discurso en la mañana, en ningún momento hace referencia a los estados de la República, al federalismo, a las instituciones en general. Él habla de él habla de yo lo voy a lograr, yo no les puedo fallar, y es una forma pues de ver su estilo de gobernar. A las instituciones que sí reconoce son dos: las Fuerzas Armadas y el Congreso de la Unión. Todas las demás parecen haberse diluido y todas personificadas en él, y por eso, bueno, pues es un estilo interesante, y por eso la necesidad del contacto con el pueblo en la tarde. Si vimos en las imágenes de televisión cómo él está hablando, sí con su traje, sí con la banda presidencial, pero también acompañado de todos las protecciones que le dieron los pueblos indígenas. En ningún momento soltó el bastón de mando que le entregaron estas 60 y tantas representaciones de los pueblos originarios, y él habla en contacto directamente con el pueblo y lo reitera una y otra vez. Es como si fuera su medicina cotidiana, estar en contacto con el pueblo para escuchar y demás, y por eso tuvo que repetir las 100 promesas de campaña. Las leyó todas, incluso les pidió que a todos los que estaban en el Zócalo que lo aguantaran porque había que leerlas todas una por una. Y bueno, fue muy importante en ese sentido cómo fue aplaudido en muchas ocasiones cuando iba mencionando algunos de los apoyos en políticas sociales que van a desarrollarse a partir de ahora. Ahora, en términos generales, en los dos discursos se mantiene la incertidumbre, es decir, seguimos sin saber cómo lo va a hacer. Ya nos dijo que habrá, se hará, se apoyará, se otorgará, se cancelarán, pero lo que no nos ha dicho es cómo lo va a hacer, y por lo tanto seguimos esperando el presupuesto. No extraña en ese sentido que la Coparmex salga diciendo que pues el discurso no tranquiliza, porque pues seguimos sin saber cómo se van a hacer, y sobre todo yo diría cuál es el costo social, político y económico de tratar de cumplir las 100 promesas a las que hizo referencia durante toda la tarde del día de ayer. Habrá que empezar a ver los efectos de esta toma de posesión. Supongo que como no hay bombas nuevas, noticias nuevas, pues los mercados mantendrán un poco las tendencias que han estado manteniendo en los últimos días. Seguramente habrá algunas reacciones, ya las veremos. Nos da un dato interesante. Parece que los primeros 3 años van a ser los importantes en términos de cambio, y lo dice bien. Son tres años en donde estará listo el aeropuerto, en donde estarán listas las refinerías, en donde estarán listos todos los grandes motores del cambio, y seguramente ahí, como él lo dijo ayer, se realizarán los cambios con la fuerza suficiente para evitar que cuando ellos pierdan el poder se reviertan estas modificaciones. Pues es lo que tenemos hasta ahora, mi querido Jaime. Creo que hay que seguir con mucho cuidado las primeras decisiones que se van a tomar a partir de hoy. Supongo que habrá una agenda legislativa novedosa, se presentará el presupuesto, y bueno, pues empezaremos a ver ya actos de gobierno para cancelar el aeropuerto, por ejemplo, decisiones de autoridad que sí le tocan tomar directamente a el presidente López Obrador. Arturo, por último, ¿y qué viene, por ejemplo, para los organismos? Ayer lo decíamos, organismos que son contrapeso: INDAI, Comisión Federal de Competencia, el propio tribunal. Vaya, esos organismos, ¿qué viene para esta nueva etapa democrática en nuestro país? A ver, yo creo que en términos de contrapeso, que hay que comentar con el auditorio, el contrapeso significa no para bloquear al presidente, sino para
profundizar las visiones que están ahorita mostradas desde un solo punto de vista, el de Andrés Manuel López Obrador. El contrapeso significa entonces nuevas voces que permitan escuchar o profundizar en los cambios, o sí modificar y matizar algunas ideas. Por eso el contrapeso mayor debiera estar en el Congreso con los partidos de oposición que parecieran estar muy débiles. Otro contrapeso importante son las organizaciones de la sociedad civil, pero el contrapeso también importante es la autonomía de los órganos autónomos, valga la redundancia, el INAI, el INE y el Banco de México, a las que él se comprometió en el caso del Banco de México a respetar en su autonomía. Por eso es importante la Fiscalía Autónoma, para que el presidente no influya. Mira, Jaime, con todo respeto al señor López Obrador, la autonomía de estas instituciones no se da por la palabra presidencial, se da por su conformación y por su institucionalidad. No basta que el presidente diga que va a ser autónoma y que no va a intervenir, sino es importante que en su conformación y en su diseño sean efectivamente autónomos. Y no hay menciones al respecto. Esperemos que en efecto se respete esa autonomía. Pues Arturo, muchas gracias por este análisis y la próxima semana nos escuchamos. Igualmente, saludos a todo el auditorio. Buenos días, pausa, volvemos.